Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a un nuevo video programa de tupropiocamino.org. Hay un video programa que realizamos hace algún tiempo en donde mencionamos el tiempo como uno de los secretos mejor guardados hasta ese momento. No el tiempo en sí mismo, sino la lógica que nuestro psiquismo utiliza del tiempo. La lógica con la cual el psiquismo maneja, hace uso y percibe el tiempo. Hacíamos también una diferenciación entre el tiempo lineal propuesto por los paradigmas de la vieja era y el tiempo circular, que es la propuesta que nos transmiten las culturas iniciáticas. La diferencia básicamente entre ambos tiempos es que el tiempo lineal maneja una única línea de dirección temporal que va del pasado, el presente y el futuro. En cambio, el tiempo circular es una constante revolución en donde en realidad el tiempo es único, es aquí y es ahora. Y nos enseña también que para modificar el futuro hay que hacerlo desde el pasado, que para modificar el pasado hay que hacerlo desde el presente y que para modificar el presente hay que hacerlo desde el futuro. Cuestión bastante extraña para nuestros conceptos, sobre todo para aquellos que nos intenta imponer la ciencia dura. También mencionábamos que, sin saberlo, ese estado de tiempo único, circular, de ese tiempo esférico, lo experimentamos todos los días sin saberlo. Y es durante el momento en el que soñamos, ya que en ese estado es imposible hacer una referencia temporal, ya que de repente estamos nos encontramos con personajes que aún no han nacido, con personajes que han fallecido, con personas que no conocemos, que no hay posibilidad de identificar una cuestión temporal. Bueno, ese tiempo que maneja el psiquismo, ese tiempo es el propuesto por las culturas iniciáticas del planeta. También mencionaba en ese videoprograma al que hago referencia, que luego lo pondré a disposición en los feeds del video, que a nivel humanidad, independientemente del credo o no, de la ideología política, de la ideología deportiva, de la ideología étnica, de cualquier cosa de que nos diferenciamos y donde además nos horrorizamos de esos supuestos contrapartes, a nivel del tiempo y de la concepción temporal, toda la raza humana por igual, lo concebimos de una misma manera, independientemente de las cuestiones que hacen al calendario y que haya culturas que manejan distintos años, como son los egipcios, los hindúes, los hebreos, los chinos y nosotros los occidentales. Me refiero a que estamos todos de acuerdo en que el tiempo es lineal y que hace esta proyección desde el pasado hacia el futuro, pues, atravesando el presente, y todos estamos de acuerdo en eso. Prácticamente es incuestionable. Y decíamos que, y este punto es muy importante, que los viejos paradigmas sustentan su poder en eso. Por decirlo así, para quienes somos padres, esto es más fácil de entender. Es como cuando a los niños le permitimos unas determinadas cuestiones, sabiendo que mientras no hagan tales cuestiones, todo lo demás lo tienen permitido. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que
los viejos paradigmas nos permiten, vamos a poner entre comillas lo que voy a decir, protestar, nos permiten quejarnos, nos permiten hablar de un montón de temas que hacen contra esos viejos paradigmas. Siempre y cuando hay un punto que no abordemos, y es el punto temporal. Porque en ese punto temporal, y ya voy a nombrarlo de la manera que lo hacen las culturas iniciáticas, ese punto espacio-temporal que recién ahora la física cuántica viene a redescubrir, sí, conceptos que ya manejaban desde antaño los hindúes, por ejemplo. Mientras no hablemos, mientras no cuestionemos la percepción del tiempo, hablemos. Ellos nos permiten, vuelvo a decir entre comillas, hablar de lo que querramos. Es como la Iglesia Católica, cuando digamos, entre comillas, permite hablar de un montón de cosas mientras ciertos temas no se toquen. Lo mismo sucede en este caso con los viejos paradigmas. Nos dan chance de hablar de cualquier tema mientras no se toque el tema del tiempo, porque en el tiempo está la clave, en la percepción del tiempo está la clave del pasaje de era. Ya he visto algunos artículos escritos en la red en donde de lo que se hace mención es que ya el tiempo se percibe de una manera distinta. Sobre todo que se percibe un tiempo mucho más acelerado. Es más, se expone en estos artículos que en referente a tiempos anteriores, lo que antes percibíamos como 24 horas equivale a lo que hoy percibimos como 16 horas. Fíjense, estamos hablando de un porcentaje muy importante. O sea, 3/4 del tiempo de lo que antes percibíamos, o hasta un poquito más. ¿Y a qué se debe este cambio en la percepción del tiempo? Tiene que ver directamente con lo que también hemos explicado en cuanto a que nosotros en realidad, si tenemos que definirnos como una unidad, somos una unidad de frecuencia. Y al vibrar con mayor o menor frecuencia, ¿sí?, es lo que define que el tiempo se perciba con mayor o menor velocidad. Está claro que todo este movimiento a nivel astronómico y astrológico que hay en nuestra galaxia, en donde ese tan mentado cambio de era a partir del 21 de diciembre del año 2012, está muy relacionado a una conjunción muy particular que se da en nuestra galaxia, en donde nuestro Sol mira directamente la cara del Sol central de la galaxia, que es Alcione, y todo lo que esas energías que ahora recibe, que antes no, ese día galáctico al cual estamos amaneciendo, hace que se vibre con mayor frecuencia. Y al vibrar con una mayor frecuencia, la percepción temporal también es más elevada. Los tiempos se aceleran, y eso lo vemos en lo cotidiano. No es solamente una percepción en cuanto al día, a la duración del día. Lo vemos en los procesos. Cuestiones que antes parecía que tardaban mucho tiempo en madurar, en generarse, en gestarse, hoy en día suceden a un ritmo mucho más veloz. Todo esto que les estoy contando respecto al tiempo, ¿no? Además, y antes de olvidarme, de sumarle que otra gran diferencia de la concepción del tiempo de la vieja era es ese tiempo separado del espacio, ¿sí? Y que a través de Einstein, en sus teorías de la relatividad, es quien empieza a mostrar que tiempo y espacio son indivisibles. Y comentábamos en esa oportunidad que Einstein eso lo aprendió, su teoría de la relatividad la aprendió de sus conocimientos que tenía en teosofía y de lo que aprendió de los indios Hopis. Hay fotos en la red que avalan esto que estoy diciendo. Einstein visitaba a los indios Hopi, quienes son los que tienen esta concepción del tiempo más ligada a la nueva era.
Y es de esto un poquito de lo que le quiero hablar hoy. ¿De qué hablamos del tiempo cuando hablamos del tiempo en la nueva era? ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo de la vieja era y el tiempo en la nueva era? Esa percepción temporal. Y los indios Hopis, nos cuentan los investigadores de esa cultura, de esa mitología, de esa sabiduría que ellos manejan, que se manejan de la siguiente manera. Por empezar, en sus vocabularios, ellos no tienen palabras como hoy, mañana, después, antes, atrás. Toda esa terminología que nosotros usamos para, digamos, marcar espacios temporales, ya sea hacia el pasado, hacia el futuro o hacia el presente. Ellos tienen una palabrita que usan, que es la que ponen en juego al momento de tener que hacer alguna referencia respecto a lo temporal. Esa palabrita, la hemos mencionado, es tunachia. Tunachia para los indios Hopi es algo así como una mezcla, una integración de un factor temporal, un objeto en lo real y un deseo a alcanzar. Por ejemplo, si a alguien de la cultura Hopi tú le preguntas, ¿cuándo vamos a hacer tal actividad? Esta persona te contestaría algo como dentro de 3 tunachias. ¿A qué se refieren cuando hablan de eso? Bueno, ellos lo que se refieren cuando nos hablan de tunachias, y miren qué interesantísimo que es esto, nos dicen que cada tunachia es un deseo alcanzado. Es como decir, yo pongo en juego algo, ¿sí? un deseo al cual desde lo sutil transformarlo en denso, un resultado al cual alcanzar, y cuando lo alcanzo, por así decirlo, una tunacha, mi tunacha. Hablar de acumulativamente de tunachas quiere decir que alguien, hablando desde esta lógica, se habilita a tal cuestión, se permite tal cuestión, luego de haber pasado por cierta cantidad de deseos cumplidos, de deseos materializados. O sea, fíjense qué gran diferencia que hay en respecto del estado temporal o de la percepción temporal que nosotros hoy en día manejamos. Es sinceramente muy distinto y nuestro psiquismo le suenan todas las alarmas cuando se encuentra con esta situación, porque nunca desde las enseñanzas ordinarias, y lo de ordinario valga por todos los sentidos que esa frase tiene, desde la educación primaria, secundaria, universitaria, terciaria, desde la cultura, desde las cuestiones familiares, nunca nos enseñaron a pensar el tiempo como algo a lo que lograr. Nos enseñaron que el tiempo está ahí y punto, que es un tren en una única dirección que siempre avanza. Nunca nos enseñaron que el tiempo es algo que yo puedo manejar y generar de acuerdo a la cantidad de resultados que me ubique y que logre. Y que cada vez que yo entonces me ubico un objetivo, un logro y lo alcanzo, o sea, cada vez que comprometo mi palabra en alcanzar algo y lo logro, si lo transformo de palabra sutil a algo concreto, a un resultado concreto en lo denso, entonces mi posibilidad de habilitarme a decir, bueno, listo, alcancé mi tunacha. Y entonces, si para tal cosa dije, lo haré dentro de N tunachas, cuando alcance esas N tunachas, me habilito entonces para tal cuestión.
Esto ya es sorprendente en sí mismo y revelador, y nos muestra la diferencia que hay entre ambas concepciones, en donde, claro, desde todas las culturas nos muestran que la nueva era está muy relacionada, o más que muy relacionada, es directamente la generación de la realidad propia. Está claro que dentro de la realidad propia también entra generar un tiempo propio, un espacio propio. Ahí es donde muy bien se ve este concepto de Tunacha. Pero ahora le agrego a todo esto una vuelta de rosca más. Esto es un tema que me transmitieron, digamos, cuando estaba aprendiendo, ciertos temas que hacen a no solamente las concepciones temporales, sino también ligado a la generación de la historia personal, muy ligado a la adivinación. Dice un maestro una frase algo así como la adivinación es historia y la historia es adivinación. Estábamos hablando de los Hopis, hacemos un salto cuántico en el espacio y en el tiempo y vamos a la cultura maya, quien nos brinda el otro polo dialéctico con el cual generar un tiempo propio. Por un lado vimos los Hopis y su manejo de generación del tiempo a través de ubicarse resultados que alcanzar y con cada resultado alcanzado conmensurable habilitarse a la siguiente etapa de su cuenta temporal. Y los mayas nos enseñan otra cuestión, que en lo cotidiano vemos a través de una frase que explica y resume todo lo que les voy a contar respecto de los mayas, pero que a veces es poco extendida. Hay una frase que dice que, por un lado, la historia la escriben los que ganan. Y hay una frase que también dice que la historia también la escriben los que pierden. ¿Qué pasa entonces? ¿Hay dos historias de una misma historia? Sí. Y eso ya es, hablando en ciencia moderna, por así decirlo, es el manejo del tiempo cuántico. El tiempo cuántico nos viene a contar, a decir, redescubriendo, como decía, conceptos de sabidurías milenarias, que todo el tiempo, están a disposición todas las posibilidades, todo el rango de posibilidades de una situación. Es como decir, en este momento estoy haciendo este videoprograma, también estoy ganando la lotería, también estoy disfrutando de unas lindas vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, están todo el rango de posibilidades temporales. El secreto es, digo porque todavía la física cuántica no lo ha descubierto, es qué es lo que hace que de toda esa mare magnum de posibilidades sea una de todas esas la que se transforma en realidad. ¿Qué es lo que hace que en este momento yo esté grabando este videoprograma cuando también podría estar ganando una lotería o disfrutando de unas lindas vacaciones en el Caribe? Bueno, con lo cual entonces ya vemos algo. Vemos que en el psiquismo, que es lo mismo que hablar de este tiempo cuántico, porque cuando hablamos de psiquismo decíamos, imagínense el psiquismo, y esto nos lo enseña el psicoanálisis a través de la topología, el psiquismo es representado por una esfera. Una esfera, ¿por qué? Porque no tiene límite, no tiene manera de ser cuantificado, no tiene principio, no tiene final, no tiene inicio. Sí, es lo mismo que una esfera circular. No es posible trazar un punto. Ese es el psiquismo. Y
Por ende, en el psiquismo también ocurre lo mismo que ocurre en ese tiempo cuántico. Todo el tiempo están sucediendo todas las situaciones posibles respecto de la situación actual. Y hay algo de todo eso que es lo que hace que de todas esas posibilidades sea una y sola una de esas milenarias y miles de posibilidades que se transforme en la realidad presente. La física cuántica no descubrió todavía qué es lo que hace que colapse en realidad, en denso eso sutil. Acá las culturas iniciáticas, que es de donde siempre tomamos como fuente de información, ya sea o por información directa a través de la mitología o de las investigaciones que han hecho los maestros que estudian estas mitologías, estas culturas, nos cuenta que el psiquismo, para lograr que colapse de ese infinitas posibilidades, está directamente relacionado con las palabras con que yo nombro la realidad. Esto es entendible para quienes han seguido algunos videoprogramas en donde hablamos la generación de la realidad, por ejemplo, un programa que hicimos respecto de la Matrix, en donde argumentamos y mostramos que la realidad se genera a través de las palabras con que nombramos la realidad. Y que en realidad la palabra lo que tiene es una vibración en particular que hace que lo sutil tome a través de esa vibración la forma de la palabra. Les voy a proponer, hago un paréntesis, un experimento muy simple y muy lindo para entender esto. Tomen una bocina, un parlante, un bafle, como le digan en el país que ustedes estén viendo el videoprograma. A esa bocina, bafle, en lo posible que sea lo que se llama un buffer, o sea, la que maneja los graves, y pónganle sobre la bocina, sobre el parlante, sobre el bafle, una tira de acetato, de nylon, etc. Y sobre eso arrojen, por ejemplo, un líquido coloreado para poder distinguirlo mejor. Y pongan música, o sea, sonido, vibración. Van a ver que se va a producir un efecto que hace que el agua tome la forma de la vibración que está recibiendo. Es un experimento simple. Y verán, y esto lo decíamos en ese programa, que, por ejemplo, nuestro cuerpo es un 70% agua. Por ende, es muy lógico, ya teniendo estos datos, pensar que toma la forma de las vibraciones que recibe. Y las vibraciones, ¿de dónde surgen? De mis palabras. Esto es para entender un poquito lo que hacía este paréntesis de por qué digo que cuando el psiquismo colapsa del infinito de posibilidades, una y solo una que transforma en realidad, es por la vibración que yo le estoy haciendo a eso que está en mi psiquismo. Como decíamos, es como un aparato que sintoniza estaciones de radio. En el éter están todas las estaciones de radio posibles, el equivalente a todas las realidades posibles, pero es a través del dial que yo sintonizo una y solo una radio, solo una y una estación, solo una y una frecuencia, y entonces solo escucho esa y las de otras es como si no existieran. Por ende, el psiquismo trabaja de la misma manera. El secreto está no en la cantidad de posibilidades de estaciones de radio, porque hay infinitas. El secreto está en aprender de manera consciente a sintonizar la frecuencia, la estación de radio que yo quiero escuchar. Y para eso, entonces, tengo que aprender cómo es que automáticamente, porque el psiquismo lo hace automáticamente, sintoniza una radio. Por eso siempre, y volvemos al tema del tiempo circular, nos encontramos ante los mismos problemas repetitivamente, ante los mismos éxitos, ante los mismos fracasos, porque el tiempo por el psiquismo no pasa, sino que circula. Y como siempre está en la misma frecuencia,
siempre escucha la misma radio. Vuelvo a traer a don Juan Matus al videoprograma cuando le contaba a Carlos Castaneda que decía que la percepción, que al fin y al cabo también es de lo que estamos hablando, les recomiendo el video de El secreto de la percepción para entender un poquito más de esto, que nosotros tenemos bandas de energía, que sería como estas estaciones de radio, y que hay un punto de encaje que tenemos en nuestra aura, que de acuerdo a donde está ese punto de encaje, ¿sí?, sobre qué banda de energía está, es lo que percibimos como realidad. Y que basta con mover ese punto de encaje para percibir una realidad totalmente diferente, hasta el punto tal, según nos cuenta Juan Matus a través de sus enseñanzas, que no es que percibimos una realidad diferente, percibimos directamente un mundo diferente. Recordemos que la prueba máxima que don Juan le pone a sus discípulos es tirarse desde una montaña para que durante la caída los discípulos se vean obligados a sintonizar, a mover el punto de encaje y sintonizar con una banda de frecuencia, con una banda de energía tan distinta que le haga sintonizar otra realidad, otro mundo, y así salvarse del destino que le esperaría en esa caída. Volvemos entonces a entender que cuando hablamos de tiempo, como ven, es muy difícil tratar de encasillarlo en presente, pasado y futuro, porque empezamos a ver que el tiempo es uno. Y ojalá tengan la posibilidad de entender esa frase en toda su amplitud. El tiempo es uno, porque uno genera ese tiempo. Y hace colapsar en realidad de acuerdo con la vibración que sintoniza y atrae la misma frecuencia. Entonces, hablábamos de los mayas. Bueno, los mayas es quien también, junto con los indios Hopis, nos enseñan esto que les estoy contando, y nos enseñan algo más. Nos enseñan la pauta para aprender a sintonizar ese punto de encaje, esa estación de radio, a mover el dial. Y nos dicen lo siguiente aproximadamente. Nos dicen que cuando nosotros o cada uno de nosotros se plantea un resultado a alcanzar, tiene que armar, y aquí está el gran secreto que hoy les estoy contando, que como les digo es de lo que yo he aprendido, y hoy en agradecimiento a eso que aprendí estoy transmitiéndolo para que llegue a quien tiene que llegar. Ese secreto es que cuando yo me ubico un resultado, algo que lograr, algo que alcanzar, lo tengo que hacer bajo dos líneas proféticas. Y aquí estamos hablando de las profecías y cómo se generan las profecías y por qué decíamos que adivinación e historia van de la mano. Si leemos, como les decía antes, la historia, y decía que hay gente que dice que la historia la escriben los que ganan, que hay corrientes que muestran la historia que escriben los perdedores, si es que en esa situación se pudiese hablar de ganadores y perdedores. Pero también entonces los mayas lo que nos enseñan, y esto es posible entenderlo leyendo sus escritos, en donde pareciera que todo el tiempo están pasando dos cosas simultáneamente. Ganan una batalla, pero son conquistados. Mantienen su independencia, pero pierden las batallas. Logran un avance en tal o cual situación, pero en la otra totalmente lo contrario. Y parece casi incoherente si uno lo lee sin la clave con la cual entender de qué hablan cuando hablan de que simultáneamente están pasando dos cosas opuestas. También recomiendo aquí, para profundizar en el tema, ver el videoprograma en donde hablo de la dualidad como eje, como fuente de todas las problemáticas del ser humano.
El tiempo es dialéctico. El tiempo y el espacio. Ya ahí tenemos la dialéctica armada. El tiempo y el espacio. Una dialéctica. Y esa dialéctica a su vez tiene que tener dos líneas temporales. Dos profecías. Es como decir, vos cuando creas tu resultado, cuando lo nombrás, cuando te propones un objetivo, lo que tenés que hacer respecto de ese resultado es hacer dos profecías. Una profecía en donde profetizás qué y cómo y cuándo y dónde transformás ese resultado en algo conmensurable y que lo lográs y mencionás todos los logros y todas las situaciones exitosas y positivas que alcanzás a dirigirte a eso. Y por otro lado generás una línea profética que hable todo lo contrario, que no alcanzas tu resultado y los motivos de por qué. Pregunta y respuesta. Respuesta que abre más preguntas. ¿Por qué es necesario generar dos profecías respecto de algo que yo quiero alcanzar? Voy a hacer respuestas para abrir temas que trataremos a futuro. Primero, y fundamental, si no sos vos quien genera tu propia profecía, esa profecía la genera otro. Ese otro puede ser el otro interno, lo que nombramos siempre como esos contenidos históricos, socioculturales, familiares, educacionales que tenemos dentro y que somos ese cóctel que es lo que nos condiciona en cuanto a lo que alcanzamos y lo que no, lo que logramos y lo que no. O llámese directamente un otro externo, los paradigmas, la ciencia, la religión, la economía, la política, que son quienes hoy básicamente marcan lo que es posible y lo que no es posible, que es lo científicamente comprobado y lo que no, con lo cual te están diciendo qué es y qué no es el universo, qué es y qué no es posible. Entonces el hecho ya de ser yo quien genere dos líneas proféticas me está permitiendo decirle a mi universo en confianza, en comunión, que soy yo quien está generando esa línea profética, con lo cual ya eso me protege de cualquier situación externa o interna que intente atentar ante eso. Ahora, el hecho de ponerla en dos líneas proféticas, a su vez me permite trabajar en dialéctica, con un mismo foco inferior y obviamente un foco superior, y ese juego que hay que hacer dialéctico para darle dinamismo a la circularidad de la dialéctica y hacer entonces generar ese crecimiento constante. Entonces, así como yo tengo que ser quien profetiza mi propio resultado, quien adivina mi propio resultado, y al adivinarlo lo transformo en historia que, como decíamos, al no haber un pasado, presente y futuro lineal, es una historia que está ahí, lista para ser habitada, como nos enseñan los indios Hopi, lista para ser alcanzada. Es fundamental entender que al generar entonces estas dos líneas proféticas, pongo la dialéctica, me protejo de cualquier otra línea profética diferente a la que yo quiero, y por sobre todas las cosas, me estoy diciendo a mí mismo con qué lo alcanzo y con qué no. Con lo cual tengo el elemento de evaluación constante de preguntarme, ¿en qué línea profética estoy actualmente? ¿Estoy en la línea profética en donde alcanzo mi resultado? ¿O con lo que estoy haciendo estoy en la línea profética en donde no alcanzo mi resultado? Un punto de evaluación constante. Fíjense que es diferente entender la concepción temporal de esta manera a entenderla desde lo cotidiano, en donde el tiempo es lineal, plano, chato, separado del concepto de espacio, y el tiempo pasa, surge,
y punto. Ojalá que les guste esto que estoy compartiendo con ustedes, que como digo en muchas ocasiones, es la manera que encontré de agradecer lo que yo he aprendido, la manera de agradecer lo que por mi cuenta también investigo y abro la opción de quien guste escribir en los posts de este videoprograma sus propias líneas proféticas, sus tunachas, que lo escriba, que lo manifieste, que arme su propia profecía. Y ojalá pronto, cada uno y de uno en uno, estemos hablando no de las profecías de Nostradamus, no de las profecías de los cambios de era, sino de la profecía que cada quien hace para sí mismo, de la profecía con la cual generás y armás tu realidad. Ojalá, sinceramente, el videoprograma de hoy te permita al menos generar curiosidad en replantear conceptos que parecen tan, como decía en el principio del videoprograma, tan de acuerdo para toda la humanidad como lo es el tiempo. Creo que es el único concepto en donde toda la humanidad está de acuerdo. Como decía, sin importar el credo, la etnia, el partido político, la nación, el idioma, todo el tiempo está de acuerdo en que el tiempo es como nos hicieron creer que es. Bueno, es tiempo de que si tanto hablamos de la revolución, si tanto hablamos del despertar de la conciencia, entiendas que también tiene que haber un tiempo, un nuevo tiempo. Y ese tiempo entonces está relacionado, como decíamos, al espacio, al concepto de Tunachia y al concepto de profetizar tu propio resultado, profetizar tu propia realidad. Muchas gracias por acompañarnos durante este tiempo y nos encontramos en el próximo videoprograma de tupropiocamino.org.